Un saludo, mi nombre es Samuel Mora Rodríguez, hago parte del grupo 3 del curso de instrumentación de la En este video voy a diseñar un puente de Whiston y lo voy a conectar a un amplificador de instrumentación en la AD620. Para lo cual primero tenemos una actividad que se debe realizar, que es el motivo de este video, el cual dice que debemos diseñar un puente de Whiston alimentado con 2 voltios y la salida del amplificador la ganancia del amplificador tiene que ser igual al número del grupo multiplicado por 3, que va a ser el grupo de el que vamos a diseñar. Primero partimos diseñando el puente de Whiston, el cual nos basamos en su diagrama esquemático, diagrama eléctrico, que es un diagrama bastante sencillo, donde las resistencias tienen que estar equilibradas. Este puente lo vamos a realizar con una fotoresistencia que tiene un valor de 1 mega ohmio y dos resistencias de 50 ohmios. Ya haciendo despeje, hallando Rx, llegamos que Rx igual a 1 mega ohmio. Entonces se cumple la condición de equilibrio, porque 1 mega ohmio sobre 1 es igual a 1, 50 sobre 50 igual a 1, y tenemos la condición de equilibrio del sistema, que es igual a R2 sobre R1 igual a Rx sobre R3. El puente lo simulamos en Proteus y vemos como el sistema está en total equilibrio. Nosotros variamos la fotoresistencia, le proporcionamos una luz. Recordad que el valor de ella es directamente proporcional a la luz incidente. Vemos cómo varía el puente, la salida del puente de Whiston. Nosotros tenemos aquí ya con la fotoresistencia el valor máximo, nos dio un valor de 182 milivoltios, que es el valor máximo de la salida del puente de Whiston. Ahora vamos a diseñar el amplificador de instrumentación, que va a ser con un integrado, que es el AD620, el cual consta de 3 amplificadores de instrumentación ya conectados con su resistencia. La ventaja que tenemos con este amplificador de instrumentación es que la ganancia solo dependerá de una sola resistencia, por lo que no hay que hacer muchos cálculos complejos. Nosotros nos vamos y revisamos el datasheet de la AD620. Vemos con sus características, las conocemos. Vemos que tiene un rango de ganancia de 1 a 10.000, es el rango de ganancia. Vemos que trabaja con más o menos 2.3 voltios a más o menos 18 voltios. Tiene un ancho de banda de 120 kHz. Aquí conocemos todas sus características en el datasheet del componente. Vemos que es un componente de 8 pines, bastante sencillo de conectar. Aquí vemos cómo está compuesto, que como le había dicho eran tres amplificadores operacionales, que es lo que compone la AD620. Vemos que tiene amplificadores de diferencia que se habían trabajado en el numeral anterior. La ganancia se halla mediante la siguiente ecuación, donde la ganancia es igual a 1 más la división, que sale de 49,4 kΩ por Rg. Nosotros podemos despejar esta ecuación y nos va a dar un valor de Rg para hallar la resistencia variable, la resistencia que va proporcionando la ganancia en el amplificador. Realizamos los cálculos. Recordar que la ganancia es de 29 porque nuestro grupo es el 3 por 23, y tenemos al final una resistencia ya de 505 ohmios, 102, lo que redondeamos a 505 ohmios. Este diagrama lo realizamos en Proteus para simularlo. No es muy complejo de conectar. Si vemos aquí en el datasheet, hay un ejemplo donde nos muestra cómo es la conexión de los pines. Vemos que el pin 7 y el pin 8 van conectados a la fuente, donde el pin 7 es el voltaje positivo, el pin 4 es el voltaje negativo, perdón, a los pines 7 y 4. El pin 5 va a tierra, el pin 6 es la salida del amplificador, los pines 3 y 2 son la entrada de las señales, y el pin 8 y 1 es donde se conecta la resistencia que nos va a proporcionar la ganancia. Es de tener en cuenta algo: nosotros cuando vamos a alimentar el AD620 tenemos que conocer primero el voltaje que va a salir por el pin 6. Nosotros sabemos que el voltaje máximo que nos proporciona el puente de Whiston es de 182 milivoltios. Eso multiplicado por 9 da alrededor de 18 voltios, por lo que la alimentación tiene que
ser superior a 18 voltios para que nos pueda suministrar el voltaje de salida, porque entonces si le suministramos un voltaje menor no va a poder el sistema amplificarnos la salida total. Eso se configura dándole doble clic a la fuente. Nosotros le colocamos un voltaje de 30. Igual es una simulación, no hay riesgo de que se queme el componente, pero ya si se va a implementar en físico hay que tener en cuenta estos parámetros. Si el voltaje de la salida es superior al voltaje de las dos fuentes, lo que hacemos en el puente de Whiston es variar entonces la resistencia, cosa de que el voltaje final superior que nos dé el puente de Whiston sea un voltaje menor al voltaje de salida de la fuente. Es decir, que el voltaje de aquí del puente de Whiston, al multiplicarlo por 99, sea un voltaje que lo tolere en la alimentación del AD620, que sea tolerable. Bien, nosotros ahora aquí realizamos la simulación. Vemos que el puente está en total equilibrio y la salida es de cero. Nosotros al proporcionarle una luz a la fotorresistencia, vemos como el voltaje del puente de Maxwell empieza a variar, y también la salida del puente de instrumentación también varía, por lo que la simulación está bien. Nosotros tomamos algunos valores para corroborar los resultados de la simulación con los calculados. Llegamos primero la primera toma, la primera muestra, que es de 0 voltios a la salida del puente de Whiston. Vemos que si 0 por 99 es igual a 0, da una salida de 0, está bien. Para el segundo caso tomamos un valor de 4,89 milivoltios, que al multiplicarlo por 99 da 484,11 milivoltios, haciendo la conversión de milivoltios a voltios de un valor de 0,48, donde está aquí en la salida. Asimismo tomamos el valor final, que es de 182 milivoltios, lo multiplicamos por 9 y tenemos una salida de 18.018 milivoltios. Pasado a voltios serían 18 voltios, un valor bastante aproximado a la salida, que es de 17,9. Ya esto demuestra entonces que el sistema funciona completamente. Está la fuente con 2 voltios, el puente y el amplificador de instrumentación. La otra parte del video va a tratar sobre diseñar un puente de Maxwell. Nuestro grupo, como es el 3, es un número impar, nos tocó entonces medir una capacitancia de 100 microfaradios con una resistencia de 10 ohms. El puente de Maxwell es igual al puente de Whiston. En este caso solo se trabaja impedancia. Puede haber un puente para capacitancia y otro puente para inductancia. El de nosotros es meramente capacitivo, entonces tiene el mismo principio del puente de Whiston, lo que es que te trabaja con voltaje alterno. Mediante las ecuaciones de Kirchhoff, nosotros llegamos a estas dos ecuaciones que nos sirven para hallar el valor de Rx y el valor de Cx, y conocemos los demás valores del puente. Con esto podemos hallar valores de capacitancia desconocidos. Reemplazamos los valores, cada uno con los conocidos, agregamos una resistencia en kiloohmios y vemos que los valores finales son para Rx de 100 ohmios, para Cx de 10 microfaradios. Nosotros simulamos ahora en Proteus este circuito, lo diseñamos aquí, donde está un R3, R2 que es 1 kiloohmio, R1 y Rx que son 10 ohmios, y Cx y C1 que son 100 microfaradios. Nosotros al simular y colocar el sistema en su total equilibrio, vemos como el voltaje de salida es igual a 0 y el voltaje de entrada es de 8.48, por lo que el sistema está en equilibrio. Si nosotros variamos el potenciómetro, varía entonces el voltaje de salida del puente de Maxwell, dándonos el desequilibrio dependiendo del valor del potenciómetro, la resistencia. Esto se puede hacer también si contábamos con una capacitancia variable, pero Proteus no cuenta con ella. Igualmente es el mismo funcionamiento, si varía la capacitancia va a variar el voltaje de salida. Este es todo el video, muchas gracias.